¿Te imaginas avanzar en la oscuridad total sin saber si el enemigo está a 10 metros o justo delante de ti? Sin disparos visibles, sin gritos claros, sin una línea definida del frente. Así eran los ataques nocturnos durante la Guerra Civil Española, una de las formas de combate más aterradoras y menos comprendidas del conflicto. Cuando cae la noche, la guerra cambia por completo. La luz desaparece, los sonidos se deforman y el miedo se multiplica. Durante la Guerra Civil Española, muchos combates no se decidieron de día, sino en silencio, entre sombras, barro y respiraciones contenidas. Los ataques nocturnos no buscaban solo avanzar posiciones, buscaban desorientar, sembrar el pánico y romper la moral del enemigo sin que éste supiera siquiera de dónde venía el golpe. En la noche no hay bandos claros, no hay uniformes bien visibles ni insignias reconocibles, solo siluetas que se mueven, pasos que crujen y el constante temor de disparar a alguien que podría ser un compañero. Muchos soldados describieron estas horas como las peores de toda la guerra, no por la violencia directa, sino por la espera de algo que sabían que iba a ocurrir, pero no sabían cuándo. La Guerra Civil Española fue un conflicto marcado por la improvisación. Faltaban medios, faltaba entrenamiento y, en muchos casos, faltaba experiencia real en combate. Eso hacía que la noche se convirtiera en un territorio aún más peligroso. Las órdenes eran simples y brutales. Avanzar en silencio, no encender luces, no hablar, no disparar hasta estar seguros. Pero en la práctica, nada era tan sencillo. Imagina a un soldado joven, con frío, cansado y con miedo. Avanza paso a paso, con el fusil agarrado con fuerza. Cada sombra parece una amenaza. Cada ruido puede ser un enemigo o simplemente el viento. En muchos ataques nocturnos, el verdadero enemigo no era el otro bando, sino el propio miedo. Un miedo que paralizaba, que hacía temblar las manos y que provocaba errores fatales. Los ataques nocturnos se utilizaban para sorprender posiciones enemigas, cortar suministros o recuperar trincheras perdidas durante el día. Pero también se usaban como herramienta psicológica. Un ataque en plena noche podía dejar una huella profunda en los soldados que lo sufrían. Incluso si el daño material era mínimo, el impacto mental era enorme. Dormir después de eso se volvía casi imposible. Muchos veteranos recordaron que, tras un ataque nocturno, el silencio era aún más aterrador que el propio combate. Porque ese silencio significaba que algo había cambiado, que alguien ya no estaba, que el frente ya no era el mismo. En la oscuridad, los errores se pagaban caro. Un disparo mal calculado podía delatar la posición. Un grito podía provocar una respuesta inmediata. Incluso una linterna mal usada podía convertirse en una sentencia de muerte. Por eso, los ataques nocturnos exigían una disciplina extrema, algo difícil de mantener en un ejército formado en gran parte por civiles armados. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo se preparaba un soldado para combatir sin ver al enemigo? La respuesta es inquietante. No se preparaba del todo. Se aprendía sobre la marcha, a base de errores, miedo y pérdidas. En muchas ocasiones, los ataques nocturnos terminaban en confusión absoluta. Unidades desorientadas, soldados que se perdían en la oscuridad, grupos que se enfrentaban entre sí sin saberlo. La noche no perdonaba, y la guerra mucho menos. Pero a pesar de todo, estos ataques siguieron siendo utilizados. Porque cuando funcionaban, eran devastadores. Un enemigo sorprendido de noche podía abandonar posiciones clave sin apenas resistencia. El simple hecho de no saber qué estaba ocurriendo bastaba para romper una defensa entera. A lo largo del conflicto, la noche se convirtió en un arma más. Una arma silenciosa, invisible y profundamente humana. Porque en la noche no luchan solo los cuerpos, lucha la mente. Y aquí es donde empieza lo más inquietante. Porque no todos los ataques nocturnos se planificaban para ganar terreno. Algunos se diseñaban únicamente para infundir terror. Pero eso lo veremos a continuación. Con la llegada de la noche, el frente dejaba de ser una línea clara. Las trincheras, los caminos y las posiciones conocidas durante el día se transformaban en un laberinto oscuro donde cualquier error podía ser fatal. Muchos ataques nocturnos comenzaban horas antes, con preparativos silenciosos, revisando armas una y otra vez, ajustando correas, quitando cualquier objeto que pudiera hacer ruido. El silencio era obligatorio, pero casi imposible. Un tropiezo, una tos, el metal rozando la madera del fusil. Todo podía escucharse a kilómetros en la quietud nocturna. Y cada sonido aumentaba la tensión, porque del otro lado también había hombres escuchando, imaginando, temiendo exactamente lo mismo. Uno de los mayores problemas de los ataques nocturnos era la orientación.
Sin mapas claros, sin referencias visibles y con un terreno muchas veces desconocido, avanzar unos metros podía convertirse en perder completamente el rumbo. Hay testimonios de soldados que caminaron durante horas para acabar regresando al mismo punto de partida sin saberlo. El miedo no siempre se manifestaba en gritos o huidas. A veces era silencioso, se notaba en la respiración acelerada, en el sudor frío, en la forma de agarrar el arma. Muchos soldados disparaban al primer destello que veían, sin saber a quién estaban apuntando realmente. En más de una ocasión, el verdadero peligro era el fuego amigo. En la confusión de la noche, unidades del mismo bando se enfrentaron entre sí creyendo que eran enemigos. Estos errores no siempre se reconocían después. La guerra no dejaba espacio para explicaciones. Los ataques nocturnos también exigían una enorme resistencia psicológica. No se trataba solo de avanzar y disparar. Se trataba de soportar la espera previa, horas inmóviles, escuchando la noche, con el pensamiento constante de que el enemigo podía estar observando en silencio. Muchos soldados afirmaron que ese momento, justo antes del ataque, era peor que el combate en sí, porque la mente imaginaba todos los escenarios posibles, y casi siempre imaginaba el peor. Cuando finalmente comenzaba el ataque, todo se volvía caótico en segundos. Disparos aislados, gritos breves, explosiones repentinas. La oscuridad amplificaba el sonido y distorsionaba las distancias. Un disparo lejano podía parecer justo al lado. Aquí surge otra pregunta importante. ¿Cómo se distinguía al enemigo en plena noche? La respuesta es inquietante. Muchas veces no se distinguía. El combate nocturno convertía a todos en sombras. Y luchar contra sombras deja cicatrices que duran mucho más que cualquier herida física. No todos los ataques nocturnos tenían como objetivo un gran enfrentamiento. En muchos casos, se trataba de pequeñas incursiones, grupos reducidos avanzando con una sola misión: reconocer posiciones, capturar prisioneros o simplemente comprobar si el enemigo seguía allí. Estas incursiones eran especialmente peligrosas. El margen de error era mínimo. Un solo disparo podía desencadenar un enfrentamiento mayor. Y en la noche, retirarse era tan difícil como avanzar. El miedo a ser rodeado era constante. La sensación de no saber cuántos enemigos había realmente al otro lado alimentaba la paranoia. Muchos soldados aseguraron que la noche hacía que el enemigo pareciera siempre más numeroso de lo que era en realidad. La iluminación jugaba un papel clave. Las bengalas podían convertir la noche en día durante unos segundos, pero esos segundos eran suficientes para quedar expuesto. Iluminar significaba revelar la propia posición, y decidir cuándo usar una bengala podía marcar la diferencia entre sobrevivir o no. El cansancio acumulado también hacía estragos. Tras días de combate y noches sin dormir, la capacidad de reacción disminuía. Errores simples se convertían en tragedias. La guerra nocturna no perdonaba la fatiga. Hay relatos de soldados que avanzaban casi dormidos, siguiendo al de delante sin pensar, confiando en que el grupo supiera a dónde iba. Otros se quedaban paralizados, incapaces de moverse cuando llegaba el momento decisivo. La noche también igualaba a todos. Veteranos y novatos sufrían por igual. La experiencia ayudaba, pero no eliminaba el miedo, porque nadie se acostumbraba realmente a combatir sin ver. Y aquí aparece una de las ideas más duras de aceptar. En la oscuridad, la humanidad se reduce. Las decisiones se toman por instinto. Disparas primero y piensas después. Y eso deja huellas profundas cuando todo termina. Muchos combatientes afirmaron que nunca volvieron a ver la noche de la misma manera. Cualquier ruido, cualquier sombra, les devolvía a aquellos momentos. A esos ataques donde el enemigo era invisible, pero el miedo era real. Y aún queda lo peor, porque no todos los ataques nocturnos terminaban cuando salía el sol. Cuando amanecía, el paisaje mostraba lo que la noche había ocultado. Cuerpos en el suelo, armas abandonadas, trincheras ocupadas por otros. Pero para muchos soldados, el combate no terminaba con la luz del día. La noche seguía dentro de ellos. Los ataques nocturnos dejaban una huella psicológica profunda. No era solo lo vivido, sino lo que no se había visto. No saber quién disparó. No saber de dónde vino el ataque. No saber si se había matado a alguien o no. Esa incertidumbre pesaba más que cualquier certeza. En la Guerra Civil Española, el frente cambiaba constantemente. Un lugar tranquilo durante el día podía convertirse en un infierno por la noche. Y esa imprevisibilidad mantenía a los soldados en un estado constante de alerta. Dormir era casi imposible. Descansar, un lujo. Muchos combatientes desarrollaron un miedo específico a la oscuridad. No a la noche en sí, sino a lo que podía esconder. Al silencio previo al ataque. A los segundos eternos antes del primer disparo.
Ese miedo no desaparecía al volver a casa. Aquí es importante hacerse una pregunta. ¿Qué precio tiene sobrevivir a algo así? La respuesta no siempre se mide en heridas visibles. Los ataques nocturnos no solo buscaban victorias tácticas, también desgastaban mentalmente al enemigo. Y en una guerra larga y brutal, romper la moral podía ser tan efectivo como conquistar una posición. Con el paso del tiempo, los ataques nocturnos se perfeccionaron. Se aprendió a moverse mejor en la oscuridad, a coordinar señales, a reducir el ruido. Pero nunca dejaron de ser peligrosos, nunca dejaron de ser humanos. Cada soldado llevaba su propia guerra interna. El miedo a disparar demasiado pronto, el miedo a no disparar cuando debía, el miedo a no volver a ver el amanecer. La noche obligaba a enfrentarse a uno mismo. No había discursos, ni banderas visibles, ni grandes gestos. Solo decisiones rápidas tomadas en la oscuridad. Decisiones que podían cambiar una vida para siempre. Y es aquí donde el conflicto se vuelve universal. No importa el bando, no importa la ideología. En la noche, todos eran iguales. Todos avanzaban sin ver al enemigo. Tal vez por eso estos ataques quedaron grabados con tanta fuerza en la memoria de quienes los vivieron. Porque en ellos, la guerra mostraba su cara más cruda, la más silenciosa, la más humana. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que podrías avanzar en la oscuridad absoluta sin saber quién te espera delante? ¿Crees que el miedo te permitiría pensar con claridad? Los ataques nocturnos durante la Guerra Civil Española fueron mucho más que una táctica militar. Fueron una experiencia límite, una prueba de resistencia mental y emocional que marcó a toda una generación. Hablar de ellos no es glorificar la guerra, es entenderla, es comprender cómo la oscuridad puede convertirse en un arma tan poderosa como cualquier fusil. Porque al final, la noche no distingue bandos, solo expone el miedo, el valor y la fragilidad humana. Si este tema te ha hecho reflexionar, déjalo en los comentarios. ¿Crees que el miedo es más peligroso que el enemigo visible? ¿Te gustaría que profundizáramos en más aspectos poco conocidos de este conflicto? Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Aquí seguiremos explorando la historia desde sus sombras, no solo desde sus victorias. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, en la guerra, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que no puedes ver.